Muy buenos días. Hoy, en el día 183, empezaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Proverbios. Voy a comenzar contándoles algo acerca del libro de Proverbios. La mayoría de los proverbios que están escritos allí fueron escritos por el rey Salomón. No todos fueron escritos por él, pero sí la mayoría. Este libro fue escrito hace más de 3000 años y sin embargo lo leemos hoy y sigue vigente. Todo lo que allí está expresado lo podemos aplicar hoy y vivir una vida de sabiduría. ¿Cuál es el propósito de este libro? Es que nosotros podamos vivir una vida con prudencia y sabiduría. El libro de Proverbios fue escrito para ayudar a la gente a vivir según la voluntad de Dios, de tal manera que nosotros podamos comprender las normas de justicia, reconocer cómo vivir un estilo de vida, no una vida impía, sino no una vida pecaminosa, sino una vida de justicia. Acá en este libro vamos a encontrar varios contrastes. Vamos a ver contrastes entre el justo, el injusto, entre el sabio y el necio, entre el impío y el íntegro. Vamos a ver a través de esta colección de proverbios, sabias enseñanzas bíblicas que van a cubrir todos los aspectos de nuestra vida. Nos va a servir a todos, padres, esposas, hijos, a todos nos va a servir porque tiene aplicaciones muy prácticas. El libro de Proverbios es también llamado libro de sabiduría, es un libro de advertencias, en especial para la juventud, nos ayuda a renovar nuestra fe, nos ayuda a prepararnos para no caer, nos ayuda a adquirir prudencia, nos ayuda a obtener consejo, nos ayuda a tener sabiduría y temor de Dios. Realmente, este es un libro maravilloso. Hoy en día mucha gente se guía por refranes populares o por filosofías, pero si en lugar de eso nosotros nos guiamos por los dichos de Dios, porque déjame decirte que los proverbios son instrucciones procedentes de Dios, vamos a tener una vida de bendición. Así que te invito a que comencemos por este maravilloso libro y podamos aprender lo que el Señor tiene allí para nosotros. Hoy, en el día 183, leeremos los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Proverbios. Comencemos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas,
Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora leeremos el capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Ahora leeremos el capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos las razones por las que nosotros necesitamos recibir el consejo de Dios. Aquí encontramos varios para en el capítulo 1, donde nos explica para qué nosotros necesitamos leer el libro de los Proverbios. Lo necesitamos para adquirir reverencia y obediencia, para adquirir discernimiento, para estar equipados en nuestro caminar con Dios, para tener dirección y verdadero propósito de vida, y para que nosotros podamos desarrollar una habilidad mental, no la habilidad mental de este mundo, sino la habilidad mental que Dios nos puede dar. En el capítulo 2 aprendemos cómo entender el temor de Dios, cómo vivenciarlo y hacerlo una realidad en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra de Dios. También tenemos que guardar sus mandamientos. Debemos tener un oído atento a la sabiduría. Una vez que tengamos ese oído, clamar a Dios por la inteligencia. Repito, no la inteligencia que viene humana, no es esa inteligencia de saber las matemáticas, la física y la química, sino poder aplicar la ley de Dios en la vida práctica, dando la voz a la prudencia y buscando la sabiduría, así como se busca la plata, es decir, buscando esa presencia de Dios, buscando inquirir en la palabra de Dios, buscando entender la verdad de Dios en nuestro corazón. Y en el capítulo 3 el Señor nos exhorta a que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Nosotros a veces somos dados a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y en nuestra manera de pensar.
pero nosotros debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Debemos entender que Él nos conoce, Él nos diseñó y por eso Él tiene el manual que nos puede mostrar cómo conducirnos para que pueda nuestra vida ser de bendición. La autorrealización no nos lleva a una vida de prosperidad, por el contrario, la autorrealización nos lleva al fracaso. Si en lugar de buscar conseguir nuestros propios ideales, buscamos conseguir lo que Dios tiene y quiere para nosotros, entraremos en una vida de verdadera bendición. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás viviendo una vida de autorrealización o estás permitiendo a Dios cumplir el propósito en su vida? Feliz día y que Dios te bendiga.